La tarde caía sobre las montañas de Sonora. El cielo se teñía de naranja y púrpura, mientras Amalia Jiménez recogía hierbas medicinales en la orilla del arroyo. Con sus 19 años, era conocida en el pequeño pueblo de Santa Rosa por sus conocimientos sobre plantas curativas, un saber heredado de su abuela materna, pero también era conocida por algo que la atormentaba: su tartamudez. Regresaré antes de que os oscurezca, mamá, había dicho antes de salir de casa. Como siempre, las palabras se habían atascado en su garganta, obligándola a esforzarse para que salieran. Su madre la había mirado con esa mezcla de compasión y resignación que Amalia tanto detestaba. Desde pequeña, Amalia había aprendido a vivir con su condición. Los sonidos se enredaban en su boca, las sílabas se repetían, y a veces las palabras simplemente no salían. En la escuela había sufrido las burlas crueles de otros niños. Lía, la remedaban entre risas. Con el tiempo, había encontrado refugio en el silencio y en la soledad del campo. Mientras recolectaba la manzanilla que crecía abundante cerca del agua, Amalia tarareaba suavemente. Era curioso cómo al cantar su tartamudez desaparecía. Las melodías fluían de su garganta sin obstáculos, liberando una voz dulce y clara que pocos en el pueblo habían tenido el privilegio de escuchar. «Ya es suficiente por hoy», murmuró para sí misma, hablando despacio para evitar trabarse. Al incorporarse, notó que el cielo se había oscurecido más rápido de lo que esperaba. Una tormenta se acercaba desde el norte. Recogió apresuradamente sus hierbas en la canasta de palma que siempre llevaba consigo y emprendió el camino de regreso. No había avanzado mucho cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Pronto, la lluvia arreció, obligándola a buscar refugio. Recordó una pequeña cueva en la ladera de la montaña, no muy lejos de donde se encontraba. Allí podría esperar a que la tormenta amainara. La cueva era más profunda de lo que recordaba. En la penumbra, Amalia avanzó con cautela, palpando las paredes húmedas. De repente, un resplandor tenue iluminó el fondo. Se detuvo en seco. Alguien había encendido un fuego. «¿Quién anda ahí?», preguntó una voz grave en español, pero con un acento particular. El corazón de Amalia dio un vuelco. Quiso responder, pero el miedo intensificó su tartamudez. «¿Y yo? Solo». Las palabras se atoraban negándose a salir. Una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, de piel curtida por el sol y cabello negro que le llegaba a los hombros. Vestía una mezcla de ropas tradicionales indígenas y prendas occidentales gastadas. Sus ojos oscuros la observaban con intensidad. «No tengas miedo», dijo él suavizando su voz. «También busco refugio de la tormenta». Amalia asintió, incapaz de articular una respuesta coherente. El hombre hizo un gesto hacia el fuego. «Acércate, la lluvia no parará pronto». Con cautela, Amalia se aproximó al calor de las llamas. Su ropa estaba empapada y el frío comenzaba a calarle los huesos. El desconocido le ofreció una manta, que ella aceptó con un gesto de agradecimiento. «Me llamo Noquis», se presentó él. «Soy de la gente Indé. Ustedes nos llaman apaches». Amalia lo miró sorprendida. Había oído historias sobre los apaches, pero nunca había conocido a uno. Las leyendas los describían como guerreros feroces y temibles, pero el hombre frente a ella mostraba una calma y una dignidad que contrastaban con esos relatos. Amalia», logró decir finalmente. Me llamo Amalia». Noquis asintió sin mostrar sorpresa o burla ante su tartamudez. Esto la desconcertó. Estaba acostumbrada a las miradas incómodas o compasivas. «¿Qué traes en tu canasta, Amalia?», preguntó él señalando las hierbas. «Son plantas medicinales», respondió ella, esforzándose por mantener la calma. «¿Para qué curar?». El rostro de Noquis se iluminó con interés. «Mi pueblo también conoce el poder de las plantas. Cuéntame sobre ellas». Por un momento, Amalia dudó.
Hablar sobre las plantas significaba enfrentarse a su tartamudez, pero la expresión sincera de Nokis la animó. «Esta es manzanilla», comenzó, sacando un puñado de flores. Mientras explicaba los usos de cada planta, Amalia notó algo extraño. Su tartamudez, aunque presente, parecía menos severa. Quizás era porque Nokis la escuchaba con genuino interés, sin interrumpirla ni mostrar impaciencia. «Eres una mujer sabia, Amalia», dijo él cuando ella terminó. «Mi gente respeta a quienes entienden el lenguaje de las plantas». Amalia sintió que sus mejillas se ruborizaban. No estaba acostumbrada a recibir elogios. No es nada», murmuró. «Aprendí de mi abuela». Afuera, la tormenta continuaba con fuerza. Los relámpagos iluminaban momentáneamente el interior de la cueva, proyectando sombras danzantes en las paredes. «¿Qué te trae por estas tierras?», se atrevió a preguntar Amalia. «Los apaches no suelen venir tan al sur». Nokis permaneció en silencio un momento, contemplando el fuego. «Busco a mi hermana», respondió finalmente. «Fue llevada a una misión cuando era niña. Ahora intento encontrarla». La tristeza en su voz era palpable. Amalia sintió una punzada de compasión. «¿Cómo se llama?» «Nalin. Significa que fluye como el agua. Tendría tu edad ahora». Un nuevo trueno retumbó en el exterior, haciendo que Amalia se sobresaltara. «No temas», dijo Nokis con una sonrisa. «El trueno es la voz de Yasen, el espíritu del cielo. Nos recuerda su poder. Mi abuela decía algo parecido», comentó Amalia, «que los truenos son las voces. Los viejos sabios de distintos pueblos a menudo comparten verdades», reflexionó. «¿Tu abuela te enseñó canciones también?» La pregunta tomó a Amalia por sorpresa. «Sí», admitió, «pero no que canto frente a otros». «¿Por qué no?», inquirió Nokis con genuina curiosidad. Amalia bajó la mirada, avergonzada. «Por mi forma de hablar. Todos se burlan». Nokis frunció el ceño. «Las personas que se burlan de los demás son como nubes sin lluvia. Hacen ruido pero no nutren la tierra», dijo con firmeza. «Además, he notado que cuando hablas de lo que amas, tus palabras fluyen mejor». Era cierto. Amalia nunca lo había pensado así, pero al hablar de sus plantas, su tartamudez había disminuido. «Y cuando canto», comenzó a decir. «¿Qué sucede cuando cantas?», la animó Nokis. «No te tartamudeo», confesó ella. «Es como si las palabras encontraran su camino». Los ojos de Nokis brillaron con comprensión. «En mi pueblo creemos que cada persona tiene un don especial, otorgado por los espíritus. Quizás el tuyo sea la canción». Amalia reflexionó sobre sus palabras. Nunca había considerado su habilidad para cantar sin tartamudear como un don, sino como una curiosa excepción a su tormento diario. «¿Me cantarías algo?», pidió Nokis. «Una canción de tu abuela, tal vez». El pánico invadió a Amalia. Una cosa era hablar con este extraño en la intimidad de una cueva durante una tormenta, y otra muy distinta era exponerse cantando. «No puedo», dijo sacudiendo la cabeza. «¿Por qué temes mostrar tu don?», insistió él suavemente. «No es un don», replicó ella con amargura. «Sé solo que mi boca funciona diferente cuando canto». Nokis se acercó al fuego y arrojó una ramita. «Te contaré algo, Amalia. Entre mi gente hay un ritual llamado la búsqueda de visión. Un joven se adentra solo en las montañas, sin comida ni agua, hasta que los espíritus le revelan su camino. Muchos temen este momento, pero es necesario para encontrarse a sí mismos». Amalia escuchaba atentamente, intrigada por la historia. «Quizás esta cueva, esta tormenta, es tu búsqueda de visión», continuó él. «Y tal vez yo estoy aquí para ayudarte a descubrir tu verdadero ser». Sus palabras resonaron en Amalia con inesperada fuerza. Durante toda su vida había tratado de esconderse, de hacer su tartamudez menos visible.
Y sí, como decía Nokis, era momento de encontrar su propio camino. «¿Una qué canción?», murmuró. «Solo una». Nokis asintió y esperó en silencio. Amalia cerró los ojos, respiró profundamente y comenzó a cantar una nana que su abuela le cantaba cuando era pequeña. Su voz, vacilante al principio, fue ganando fuerza y seguridad con cada nota. Era una melodía sencilla que hablaba de estrellas que guían a los viajeros perdidos y de la luna que cuida el sueño de los niños. Pero en la voz de Amalia adquiría una belleza especial, transparente y pura como el agua del arroyo. Cuando terminó, abrió los ojos lentamente. Nokis la miraba con una mezcla de asombro y respeto. «Tienes la voz de los espíritus del agua, Amalia», dijo en voz baja. «Clara y sanadora». Ella se ruborizó nuevamente, pero esta vez no bajó la mirada. «Gracias», respondió. «Es la primera vez que sé canto para alguien que no sea mi abuela». «Es un honor ser el primero en escuchar tu don», dijo Nokis con sinceridad. «Mi pueblo cree que las canciones tienen poder. Pueden curar, pueden invocarla». Afuera, la intensidad de la tormenta comenzaba a disminuir. Los truenos sonaban más distantes y la lluvia golpeaba con menos fuerza. «Parece que Yasen se ha calmado», observó Nokis. «Quizás tu canción lo ha apaciguado». Amalia sonrió ante la idea. Por primera vez en mucho tiempo no sentía vergüenza de sí misma. «Debo volver a casa», dijo levantándose. «Mi familia estará preocupada». Nokis asintió. «Te acompañaré parte del camino. Estas montañas pueden ser traicioneras después de la lluvia». Recogieron sus pertenencias y salieron de la cueva. El aire fresco olía a tierra mojada y a vegetación renovada. El cielo comenzaba a despejarse, revelando algunas estrellas tempranas. Mientras caminaban en silencio, Amalia pensaba en lo extraño que había sido este encuentro. Un apache, un hombre de una cultura tan diferente a la suya, había visto en ella algo que ni siquiera ella misma había reconocido. «¿Volveré a beberte?», preguntó cuando llegaron a un cruce de caminos. Nokis contempló el horizonte antes de responder. El camino de los Indé es impredecible como el vuelo del águila, pero creo que nuestros senderos volverán a cruzarse. Amalia, de la voz clara, se despidieron con un gesto. Mientras Amalia continuaba hacia el pueblo, sentía que algo había cambiado en su interior. Por primera vez, su tartamudez no definía quién era. Había algo más en ella, algo que valía la pena compartir con el mundo. El pueblo de Santa Rosa despertaba con la primera luz del alba. Los gallos cantaban, anunciando el nuevo día, y el olor a leña y tortillas recién hechas impregnaba el aire. En la pequeña casa de adobe de los Jiménez, Amalia ayudaba a su madre a preparar el desayuno. «¿Dónde estuviste ayer durante la tormenta?», preguntó doña Guadalupe mientras volteaba las tortillas en el comal. «Tu padre y tu hermano estuvieron a punto de salir a buscarte». «Me refugié en una cueva», respondió Amalia, evitando mencionar a Nokis. Sabía que su encuentro con un apache causaría alarma en su familia. «Gracias a la Virgen que regresaste a salvo», dijo su madre, haciendo la señal de la cruz. «Estas montañas son peligrosas, más con la lluvia». Amalia asintió en silencio. Desde la noche anterior, una idea había comenzado a formarse en su mente. Si su voz al cantar era clara, sin tartamudez, quizás podría usar ese don para ayudar a Nokis a encontrar a su hermana. «Mamá, ¿recuerdas si alguna vez hubo niños apaches en la misión de San Miguel?», preguntó, intentando sonar casual. Doña Guadalupe la miró con sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, hija?» «Es solo curiosidad», mintió Amalia. Estaba pensando en las historias que contaba la abuela». Su madre suspiró, recordando tiempos pasados. «Sí, hubo algunos. Después de las guerras, muchos niños indígenas quedaron huérfanos. Los padres franciscanos los acogieron, les enseñaron español y los bautizaron». Hizo una pausa.
Tu abuela trabajó en la misión por un tiempo. Tal vez por eso conocía esas historias. Esta revelación sorprendió a Amalia. Nunca había imaginado una conexión entre su abuela y los apaches. ¿Sabes qué pasó con esos niños?, insistió. Algunos se quedaron en la misión, otros fueron adoptados por familias del pueblo, respondió su madre. ¿Por qué tanto interés de repente? Antes de que Amalia pudiera inventar otra excusa, su padre entró en la cocina. Buenos días, saludó don Roberto, un hombre de rostro adusto y pocas palabras. Amalia, hoy iremos al mercado en Hermosillo. Necesito que vengas para ayudarme con las plantas medicinales que venderemos. Amalia asintió, aunque la idea de ir al mercado la llenaba de ansiedad. Significaba interactuar con extraños, enfrentar miradas de incomprensión cuando su tartamudez se manifestara. Sí, papá, respondió bajando la mirada. Durante el trayecto a Hermosillo, Amalia permaneció callada, observando el paisaje desde la carreta. Su padre conducía en silencio, acostumbrado a la naturaleza reservada de su hija. No entendía su condición, pero había aprendido a aceptarla a su manera. El mercado de Hermosillo era un hervidero de actividad. Vendedores pregonaban sus mercancías, compradores regateaban precios, y los olores de frutas frescas, carne asada y hierbas se mezclaban en el aire caliente. Don Roberto instaló su puesto en un rincón familiar, desplegando las hierbas medicinales que Amalia había ayudado a recolectar y secar. Quédate aquí, mientras voy a hablar con el señor Méndez sobre nuestro pedido de la semana próxima, instruyó a su hija. Si viene algún cliente, atiéndelo lo mejor que puedas. Amalia sintió un nudo en el estómago. Atender a los clientes significaba hablar, explicar las propiedades de las plantas, responder preguntas. Todo un desafío para alguien con su condición. Apenas su padre se alejó, una mujer mayor se acercó al puesto. Buenos días, niña, saludó amablemente. Busco algo para el dolor de huesos. Este clima húmedo me está matando. Amalia respiró hondo antes de responder. Tenemos corteza de sauce, logró decir. Es buena para el dolor. La mujer la miró con cierta impaciencia. ¿Qué te pasa, niña? ¿No puedes hablar bien? El rostro de Amalia se encendió de vergüenza. «Es que tartamudeo, señora», explicó casi en un susurro. «Ah, ya veo», respondió la mujer suavizando su expresión. «Mi sobrino también tartamudeaba de niño. Creció y se le quitó. Seguro a ti también se te pasará». Amalia asintió por cortesía, aunque sabía que no era cierto. Su tartamudez la acompañaba desde que tenía memoria, y ningún remedio la había curado. Mientras envolvía la corteza de sauce para la clienta, Amalia escuchó una melodía que le resultaba vagamente familiar. Provenía de un grupo de músicos callejeros que tocaban cerca del mercado. Cuando la mujer se marchó, Amalia se permitió prestar más atención a la música. Era una canción tradicional de la región, pero con elementos que no había escuchado antes. Las notas parecían contar una historia de añoranza y esperanza. Sin darse cuenta, comenzó a tararear la melodía. «Tienes buen oído», dijo una voz a su lado, sobresaltándola. Era un hombre joven, tal vez unos años mayor que ella, con rasgos que delataban una mezcla de sangre indígena y española. Vestía de manera sencilla pero limpia, y llevaba un sombrero gastado que le sombreaba parcialmente el rostro. «Lo siento», se disculpó Amalia, avergonzada por haber sido sorprendida cantando. «¿Por qué te disculpas?», preguntó él confundido. «La música está ahí para ser disfrutada. Me llamo Gabriel». «Amalia», respondió ella, esperando la reacción habitual de incomodidad ante su tartamudez. Pero Gabriel, como Noquis la noche anterior, no pareció inmutarse. «Un placer, Amalia. ¿Son tuyas estas hierbas?» «De mi familia», explicó ella. «Las recolectamos en las montañas». Gabriel examinó con interés las plantas expuestas. «Mi abuela también conocía mucho de hierbas», comentó. «Era curandera en su comunidad.
Algo en su tono despertó la curiosidad de Amalia. ¿De dónde era tu abuela?», preguntó. Gabriel dudó un momento antes de responder. «De más al norte. Era Indé, apache, como dicen ustedes». El corazón de Amalia dio un vuelco. ¿Sería posible que creciste con ella?, inquirió, intentando controlar su emoción. «No», respondió Gabriel con un dejo de tristeza. «Nunca la conocí. Mi madre fue separada de su familia cuando era niña. Creció en la misión de San Miguel y luego se casó con mi padre, que era arriero. La misión de San Miguel, la misma que había mencionado su madre esa mañana». Amalia sintió que el destino estaba tejiendo una red de conexiones invisibles. «¿Tu madre sigue viva?», preguntó, temiendo ser demasiado directa. La expresión de Gabriel se ensombreció. «Falleció hace 3 años. Siempre habló de regresar algún día con su gente, pero nunca pudo hacerlo». «Los siento mucho», dijo Amalia con sinceridad. Gabriel asintió, agradeciendo el gesto. «¿Sabes? Hay algo en tu voz que me resulta familiar», comentó cambiando de tema. «Cuando te escuché tararear, me recordó a las canciones que mi madre cantaba a veces, cuando creía que nadie la escuchaba». Amalia lo miró sorprendida. «¿Tu madre cantaba?». «Sí, canciones en la lengua de su pueblo. Decía que era lo único que recordaba de su vida antes de la misión». Gabriel hizo una pausa. «¿Tú cantas?». La pregunta, tan similar a la que Nokis le había hecho la noche anterior, desconcertó a Amalia. «A veces», admitió, «pero solo para mí misma. Es una lástima», dijo Gabriel con una sonrisa amable. «Si tu voz cantando es tan bonita como tarareando, deberías compartirla». Antes de que Amalia pudiera responder, su padre regresó al puesto. «¿Todo bien, hija?», preguntó mirando con cierta desconfianza a Gabriel. Sí, papá», respondió ella. «El señor estaba ahí interesado en nuestras hierbas». Gabriel comprendió la situación y rápidamente señaló un manojo de hierbas. «Me llevaré esto para mi tía. Tiene problemas para dormir». Mientras don Roberto atendía a Gabriel, Amalia no podía dejar de pensar en las coincidencias. Un apache que buscaba a su hermana perdida, un joven mestizo cuya madre había sido separada de su familia apache, y su propia abuela que había trabajado en la misma misión donde crecieron niños indígenas. Cuando Gabriel se marchó, le dirigió una última mirada a Amalia, como si quisiera decir algo más. Ella sintió una inexplicable conexión con este desconocido, como si ambos fueran piezas de un mismo rompecabezas. El resto del día transcurrió con normalidad. Amalia ayudó a su padre a vender sus productos, esforzándose por hablar lo mínimo posible con los clientes. Cuando el sol comenzó a descender, recogieron sus pertenencias para regresar a Santa Rosa. De camino a casa, Amalia rompió el silencio. «Papá, ¿conociste a la abuela cuando trabajaba en la misión?». Don Roberto la miró con sorpresa. «Sí, ahí conocí a tu abuela. Era cocinera en la misión. ¿Por qué preguntas?». Mamá mencionó que había niños apaches allí». Su padre asintió lentamente. «Los sabía. Tiempos difíciles aquellos, muchas familias separadas por las guerras». Amalia reunió valor para hacer la pregunta que realmente le interesaba. ¿La abuela tenía alguna relación especial con esos niños? Don Roberto guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Tu abuela tenía un corazón grande», dijo finalmente. «Cuidó especialmente de una niña apache que llegó muy enferma a la misión. La salvó con sus conocimientos de plantas medicinales. Después de eso, la niña la seguía a todas partes, como un cachorro. Creo que tu abuela le enseñó todo lo que sabía sobre hierbas». El corazón de Amalia latía aceleradamente. ¿Podría ser esa niña la hermana de Nokis, o quizás la madre de Gabriel? ¿Recuerdas cómo se llamaba esa niña?, preguntó intentando no sonar demasiado ansiosa. Su padre frunció el ceño, haciendo memoria. «Le pusieron un nombre cristiano en la misión. María, creo.
Pero tu abuela la llamaba de otra manera, un nombre indígena que ahora no recuerdo. Amalia contuvo la respiración. ¿Sería Nalin el nombre que Nokis había mencionado? ¿Sabes qué pasó con ella? Creció en la misión y luego... Don Roberto se detuvo, como si acabara de recordar algo importante. Se casó con un arriero de Hermosillo. Tuvieron un hijo, si no me equivoco. Las piezas comenzaban a encajar. La niña Apache que su abuela había cuidado podría ser la madre de Gabriel, la hermana perdida de Nokis. ¿Por qué tanto interés en historias viejas, Amalia?, preguntó su padre, mirándola con curiosidad. Es que Amalia dudó. No podía contarle sobre su encuentro con Nokis. Estoy tratando de entender, por qué la abuela se sabía tanto de plantas. Don Roberto pareció aceptar esta explicación. Tu abuela era una mujer especial, dijo con nostalgia. Veía conexiones donde otros solo veían diferencias. Por eso pudo aprender tanto de los indígenas, a pesar de que muchos los consideraban enemigos. El resto del viaje transcurrió en silencio. Amalia estaba absorta en sus pensamientos, tratando de ordenar la información que había descubierto. Si sus sospechas eran ciertas, debía encontrar la manera de reunir a Nokis con su sobrino Gabriel, el hijo de su hermana perdida. Esa noche, después de la cena, Amalia salió al pequeño patio trasero de su casa. El cielo estaba despejado después de la tormenta del día anterior, y las estrellas brillaban con intensidad. Sentada en un banco de piedra que su padre había construido, contempló la inmensidad del firmamento. «¿Estarás mirando las mismas estrellas, Nokis?», se preguntó. «¿Y tú, Gabriel? ¿Sabrás que el tío que nunca conociste te está buscando?» Una suave brisa agitó las plantas de hierbabuena y romero que crecían en el jardín, trayendo consigo su aroma refrescante. Amalia cerró los ojos y comenzó a cantar en voz baja la melodía que había escuchado en el mercado. Al cantarla, sentía que de alguna manera estaba conectando los hilos invisibles que unían a estas personas cuyos caminos se habían cruzado con el suyo. Su voz, clara y sin titubeos, se elevaba en la noche como una oración silenciosa. Una oración por los que buscaban y por los que sin saberlo esperaban ser encontrados. El amanecer encontró a Amalia ya despierta, preparando un pequeño bulto con provisiones y algunas hierbas medicinales. Había tomado una decisión. Iría en busca de Nokis para contarle lo que había descubierto sobre su hermana y su sobrino. «Voy a recolectar plantas a la montaña», le dijo a su madre cuando ésta entró en la cocina. «Me volveré antes del anochecer». Doña Guadalupe la miró con cierta preocupación. «Ten cuidado, hija, y regresa temprano. No quiero que te sorprenda otra tormenta». Amalia asintió y salió de casa con paso decidido. No le gustaba mentir a su familia, pero sabía que no entenderían su misión. Para ellos, los apaches seguían siendo figuras temibles del pasado, no personas con sentimientos y pérdidas como las que Nokis había sufrido. Se dirigió hacia la cueva donde había conocido al apache, esperando encontrar alguna pista sobre su paradero. Aunque era poco probable que siguiera allí, tal vez habría dejado alguna señal. La cueva estaba vacía, como esperaba. Solo quedaban cenizas frías de la fogata que habían compartido. Amalia suspiró, sin saber bien cómo proceder. ¿Dónde buscar a un hombre que se movía como el vuelo del águila, según sus propias palabras? Decidió adentrarse más en la montaña, hacia el norte, de donde Nokis había dicho que venía. Caminó durante horas, deteniéndose ocasionalmente para descansar y beber agua del pequeño odre que llevaba consigo. El sol ascendía en el cielo, calentando la tierra después de la tormenta. Cerca del mediodía, Amalia llegó a un claro en el bosque. El lugar tenía algo especial, una energía que no sabía describir. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los pinos, creando patrones luminosos en el suelo.
Se sentó sobre una roca plana para comer un poco del pan y queso que había traído. Mientras contemplaba el paisaje, recordó una de las últimas conversaciones con su abuela poco antes de que falleciera. A veces, Amalia, le había dicho la anciana, las palabras se atascan porque quieren salir todas juntas, como agua en un río estrecho. Pero la música es un río ancho, donde todo fluye sin obstáculos. En ese momento, esas palabras le habían parecido un consuelo amable pero sin sentido práctico. Ahora, después de cantar para Nokis, comenzaba a entenderlas de verdad. Casi sin pensarlo, empezó a cantar. No era una canción en particular, sino una melodía que surgía de su interior, como si el lugar mismo la inspirara. Su voz resonaba en el claro, mezclándose con el susurro del viento entre los árboles y el canto ocasional de algún pájaro. De repente, tuvo la sensación de no estar sola. Interrumpió su canto y miró alrededor. Al principio no vio nada, pero luego distinguió una figura entre los árboles. Era Nokis. «Tu voz me ha guiado hasta aquí», dijo él acercándose. «La escuché desde lejos y supe que eras tú». Amalia se levantó, sorprendida y aliviada a la vez. Te estaba buscando», dijo, esforzándose por controlar su tartamudez. «Creo que sé algo sobre tu hermana». Los ojos de Nokis se iluminaron. «¿Nalin? ¿Has encontrado a Nalin?» Amalia negó con la cabeza. «No exactamente, pero creo que sé qué le pasó». Le contó todo lo que había descubierto. La niña apache que su abuela había cuidado en la misión, el matrimonio con el arriero y finalmente Gabriel, el joven que había conocido en el mercado. «Si estoy en lo cierto», concluyó, «Gabriel es el hijo de tu hermana, tu sobrino». Nokis escuchaba con intensa concentración, su rostro reflejando una mezcla de emociones: esperanza, dolor, nostalgia. «¿Dices que su madre falleció?», preguntó con voz queda cuando Amalia terminó su relato. «Hace 3 años, según Gabriel». Nokis cerró los ojos un momento, como si estuviera procesando la pérdida. «Al menos no estuvo sola», dijo finalmente. «Tuvo un hijo, una familia. Y tenía recuerdos de su pueblo», añadió Amalia. «Gabriel dijo que cantaba canciones en vuestra lengua». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Nokis. «Nalin siempre fue la que mejor cantaba de todos nosotros», recordó. «Nuestra madre le enseñó las canciones sagradas desde muy pequeña». Amalia sintió que había tomado la decisión correcta al buscarlo. «¿Puedo ayudarte a encontrar a Gabriel?», ofreció. «Suele ir al mercado de Hermosillo». Nokis la miró con gratitud. «Has hecho más de lo que imaginas, Amalia. Entre mi gente, reunir a la familia separada es una de las tareas más sagradas». Se sentaron juntos en la roca, contemplando el claro mientras Nokis absorbía la noticia. Amalia sentía una extraña paz en su compañía, como si su presencia silenciosa le permitiera ser ella misma, sin juzgarla por su forma de hablar. «¿Por qué los apaches y los mexicanos se hicieron enemigos?», preguntó después de un rato. «Mi abuela parecía respetar a tu pueblo». Nokis suspiró, mirando hacia el horizonte. «Es una historia larga y triste, Amalia. Hubo errores y crueldad de ambos lados. Los españoles primero, luego los mexicanos, y finalmente los americanos. Todos querían nuestras tierras. Nosotros las defendimos como pudimos». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero siempre hubo personas como tu abuela que vieron más allá del miedo y el odio. Personas que tendieron puentes en lugar de construir muros». Sus palabras tocaron algo profundo en Amalia. ¿No era eso lo que ella misma intentaba hacer ahora? Tender un puente entre Nokis y Gabriel, entre el pasado y el presente. «Mi abuela decía que las plantas no distinguen entre la sangre de distintos pueblos», comentó. «Curan a todos por igual». Nokis asintió, apreciando la sabiduría de ese pensamiento. «Tu abuela era una mujer sabia.
Y tú has heredado no solo su conocimiento de las plantas, sino también su corazón abierto. Amalia se ruborizó ante el elogio. Era extraño sentirse valorada precisamente por las cualidades que su condición solía ocultar. No quiero aprender a no temer a mi voz. Nokis la miró con curiosidad. ¿Cómo crees que puedo ayudarte? Cuando que canto, no tartamudeo, explicó ella. Pero tengo miedo de cantar delante de otros, excepto contigo. Contigo, pude hacerlo. El apache reflexionó un momento. Entre mi gente, el canto es sagrado. No es solo entretenimiento, sino una forma de conectar con los espíritus y con nuestra propia esencia. Quizás ese sea el camino para ti también. Se levantó y extendió su mano hacia ella. Ven, te mostraré un lugar especial. Amalia tomó su mano y juntos se adentraron más en el bosque. Caminaron en silencio durante un rato, hasta que llegaron a una pequeña cascada que caía en un estanque de aguas cristalinas. Este es un lugar de poder, explicó Nokis. El agua que cae nunca duda, nunca se detiene, fluye libre, como tu voz cuando cantas. Amalia contempló la cascada, hipnotizada por su movimiento constante y el sonido del agua al chocar contra las rocas. Los Indé creemos que cada persona tiene su propia canción, continuó Nokis. Una melodía que expresa quién es realmente, más allá de las palabras. Algunos tardan toda la vida en encontrarla. Otros, como tú, la llevan dentro desde el principio, pero tienen miedo de compartirla. ¿Cómo encuentro el valor?, preguntó Amalia, dando voz a su mayor temor. Comienza cantando para el agua, sugirió Nokis, señalando la cascada. El agua no juzga, solo recibe y devuelve. Luego quizás puedas cantar para las plantas, para los árboles, y finalmente para las personas que amas. Amalia asintió, comprendiendo la sabiduría de ese enfoque gradual. Miró la cascada, respiró profundamente y comenzó a cantar. Era la misma melodía espontánea que había entonado en el claro, pero ahora tenía más confianza, más fuerza. Su voz se entrelazaba con el rumor del agua, creando una armonía natural que parecía llenar todo el bosque. Amalia sintió una libertad que nunca antes había experimentado, como si cada nota que emitía la liberara un poco más de las cadenas de su tartamudez. Cuando terminó, miró a Nokis. El apache la observaba con una mezcla de respeto y admiración. Tu canción es hermosa, Amalia, dijo simplemente. Es un don que debe ser compartido. Gracias por mostrarme este lugar, respondió ella, sintiendo que algo había cambiado en su interior. Ahora, dijo Nokis, adoptando un tono más pragmático, hablemos de cómo encontrar a Gabriel. Pasaron el resto de la tarde elaborando un plan. Amalia iría al mercado de Hermosillo el sábado siguiente, cuando su padre hacía sus ventas habituales, y buscaría a Gabriel. Si lo encontraba, le hablaría de Nokis, y si él estaba dispuesto, organizaría un encuentro entre tío y sobrino. Pero debes saber que Gabriel no habla tu lengua, advirtió Amalia. Creció como mexicano. Nokis asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. No importa, es la sangre de mi hermana, eso es lo que cuenta. Cuando el sol comenzó a descender, supieron que era hora de separarse. Amalia debía regresar a casa antes de que su familia empezara a preocuparse. Volveré a este lugar en 7 días, dijo Nokis. Espero que traigas noticias de Gabriel. Amalia asintió. Lo intentaré. Antes de despedirse, Nokis tomó un pequeño saquito de cuero que llevaba al cuello y se lo entregó. Esto era de Nalin, explicó. Contiene semillas de plantas sagradas para nuestro pueblo. Si encuentras a Gabriel, dáselo. Así sabrá que vengo de parte de su madre. Amalia tomó el saquito con reverencia, sintiendo el peso de la responsabilidad que Nokis depositaba en ella. Lo que cuidaré, prometió, guardándolo entre sus ropas. Se despidieron con un gesto, cada uno tomando su propio camino. Mientras descendía hacia el valle, Amalia sentía que llevaba no solo el saquito de Nalin, sino también una nueva fuerza en su interior.
Por primera vez en su vida, su tartamudez no le parecía una barrera infranqueable, sino simplemente una parte de ella, como el color de sus ojos o la forma de sus manos. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de ansiedad y anticipación. Amalia continuó con sus tareas habituales en casa, pero cada mañana visitaba la cascada que Nokis le había mostrado. Allí cantaba para el agua, como él le había aconsejado, fortaleciendo su confianza en su propia voz. A veces se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al involucrarse en esta historia. ¿Qué diría su familia si supieran que estaba ayudando a un apache a encontrar a su sobrino? ¿Cómo reaccionaría Gabriel al descubrir que tenía un tío que nunca había conocido? Un tío que pertenecía a un pueblo que muchos en Sonora seguían temiendo. Pero cada vez que la duda la asaltaba, recordaba las palabras de Nokis sobre su abuela. Personas que tendieron puentes en lugar de construir muros. Si su abuela había tenido el valor de cuidar a una niña apache en tiempos más difíciles, ella podía tener el valor de continuar ese legado. Finalmente, llegó el sábado. Amalia acompañó a su padre al mercado de Hermosillo, con el saquito de Nalín cuidadosamente guardado y el corazón latiendo de expectación. Don Roberto notó su nerviosismo, pero lo atribuyó al temor habitual de su hija a hablar con extraños. «No te preocupes, Amalia», le dijo mientras instalaban el puesto. «Yo atenderé a los clientes. Tú solo ayúdame a organizar las hierbas». Amalia asintió, agradecida por la comprensión de su padre, aunque por razones que él desconocía. Durante toda la mañana, mientras ayudaba a su padre, Amalia escudriñó discretamente el mercado buscando a Gabriel. El sol ascendía en el cielo y el calor aumentaba, pero no había señales del joven. La ansiedad comenzó a apoderarse de ella. ¿Y si no venía? ¿Y si había perdido su única oportunidad de reunir a tío y sobrino? Cerca del mediodía, cuando la actividad en el mercado era más intensa, Amalia escuchó la música de los mismos músicos callejeros que la semana anterior. Se acercaban a su puesto, interpretando sus melodías tradicionales mezcladas con influencias indígenas. Y entonces lo vio. Gabriel caminaba detrás de los músicos, escuchando atentamente como ella lo había hecho. Sus miradas se cruzaron y él la reconoció inmediatamente. Con una sonrisa se acercó al puesto. «Amalia, ¿verdad?», saludó, la chica de las hierbas medicinales. Ella asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Hola, Gabriel», logró decir. «Me alegra verte». Don Roberto observó el intercambio con curiosidad, pero un cliente reclamó su atención en ese momento, dándole a Amalia la oportunidad que necesitaba. «Necesito hablar contigo», le dijo a Gabriel en voz baja. «Es importante». Algo en su tono debió transmitir la urgencia, porque Gabriel asintió sin hacer preguntas. «¿Puedes alejarte un momento de tu puesto?», preguntó. Amalia miró a su padre, que seguía ocupado con el cliente. «Solo un momento», respondió, y se alejó unos pasos del puesto lo suficiente para hablar sin ser escuchada, pero sin perder de vista a su padre. «¿Qué sucede?», preguntó Gabriel intrigado. Amalia respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Gabriel la miró con sorpresa. «¿Mi madre? ¿Qué sabes tú de mi madre?» «Conocí a alguien», explicó Amalia, esforzándose por mantener la calma. «Un hombre llamado Nokis. Es apache, como tu madre. Está buscando a su hermana perdida». La expresión de Gabriel cambió de sorpresa a incredulidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Que este hombre podría ser mi tío?» Amalia asintió, sacando el saquito que Nokis le había confiado. «Me pidió que te diera esto», dijo entregándoselo. «Era de tu madre. Contiene semillas sagradas de su pueblo». Gabriel tomó el saquito con manos temblorosas, lo abrió y examinó su contenido. Pequeñas semillas oscuras que nunca había visto antes. Pero lo que más llamó su atención fue el diseño bordado en el cuero, un patrón geométrico que le resultaba extrañamente familiar.
Mi madre tenía un diseño similar bordado en un chal, murmuró, más para sí mismo que para Amalia. Decía que era el símbolo de su familia. Miró a Amalia con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Dónde está este hombre? ¿Este Nokis? En las montañas, respondió ella. Puedo llevarte a él mañana si quieres. Gabriel guardó el saquito con cuidado y asintió lentamente. Toda mi vida he sentido que faltaba algo, una parte de mí que no conocía. Mi madre hablaba poco de su pasado, pero siempre con nostalgia. Hizo una pausa. Sí, quiero conocerlo. Acordaron encontrarse al amanecer del día siguiente en las afueras de Hermosillo. Amalia regresó al puesto justo cuando su padre terminaba de atender al cliente. ¿Quién era ese joven?, preguntó don Roberto con tono protector. Un amigo, respondió Amalia, evitando entrar en detalles. Le estaba explicando los usos de algunas plantas. Su padre pareció aceptar la explicación, aunque la miró con cierto recelo. Amalia se sintió mal por la mentira, pero sabía que era necesaria por ahora. Algún día, quizás, podría contarle toda la historia. El resto del día pasó con lentitud, cada minuto arrastrándose, mientras Amalia anticipaba el encuentro del día siguiente. Cuando finalmente regresaron a Santa Rosa, apenas pudo conciliar el sueño, pensando en lo que había puesto en marcha. Al despuntar el alba, Amalia salió silenciosamente de casa, dejando una nota para sus padres. Fui a recolectar plantas temprano. Regresaré por la tarde. No era del todo una mentira, se dijo, intentando acallar su conciencia. Caminó hasta la carretera que llevaba a Hermosillo y esperó. El sol comenzaba a asomar por el horizonte cuando distinguió la figura de Gabriel acercándose a pie. «Buenos días», saludó él al llegar. «¿Es un largo camino?» «Unas 4 horas», respondió Amalia. «Pero que conozco senderos que acortan el trayecto». Comenzaron a caminar en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Amalia sentía una extraña calma, como si estuviera cumpliendo un destino que había comenzado mucho antes de su nacimiento, con su abuela y la niña apache que había cuidado. A medida que ascendían por las montañas, Gabriel se mostraba cada vez más pensativo. «Mi madre solía hablarme de estas montañas», comentó en un momento. Decía que su gente conocía cada rincón, cada arroyo, cada cueva. «Los apaches son grandes exploradores», confirmó Amalia. Nokis parece conocer el terreno como la palma de su mano. Gabriel la miró con curiosidad. «¿Cómo lo conociste?» No es común que una joven mexicana se haga amiga de un apache. Amalia le contó sobre la tormenta, la cueva y su conversación con Nokis. Le habló de cómo él la había animado a cantar a pesar de su tartamudez, y cómo ese simple acto había comenzado a cambiar algo en ella. «Parece un hombre sabio», comentó Gabriel cuando terminó su relato. «Lo es», afirmó Amalia con convicción. «Tiene una forma de ver el mundo que me hace sentir que todo está conectado, como si nada fuera realmente una coincidencia». Gabriel asintió, comprendiendo. «Mi madre solía decir algo parecido, que los hilos invisibles del destino tejen patrones que no siempre podemos ver, pero que están ahí». Continuaron su ascenso hasta llegar al claro donde Amalia había encontrado a Nokis. El lugar estaba vacío, pero ella sabía dónde buscar. Condujo a Gabriel hasta la cascada, explicándole lo que Nokis le había enseñado sobre cantar para el agua. Cuando llegaron, encontraron al apache sentado junto al estanque, en actitud meditativa. Al oírlos, se puso de pie y se volvió hacia ellos. El tiempo pareció detenerse cuando tío y sobrino se miraron por primera vez. A pesar de sus diferencias en vestimenta y apariencia, Amalia pudo ver el parecido entre ellos. La misma forma de los ojos, la misma manera de mantener la cabeza erguida. «¿Te pareces a ella?», dijo Nokis en español, rompiendo el silencio. «A Nalin, a tu madre». Gabriel tragó saliva, visiblemente emocionado.
¿De verdad eres su hermano?, preguntó con voz quebrada. ¿El hermano de mi madre? Nokis asintió. Éramos 5 hermanos. Yo era el mayor, Nalin la más pequeña. Cuando los soldados atacaron nuestro campamento, nos separamos. La busqué durante años, pero nunca pude encontrarla. Gabriel sacó el saquito de semillas y se lo mostró. Ella guardaba esto. Y tenía un chal con el mismo diseño. Nokis tomó el saquito y lo acarició con reverencia. Nuestra madre se lo dio antes de morir. Contiene semillas de plantas sagradas para nuestro pueblo. Miró a Gabriel con intensidad. El hecho de que lo conservara significa que nunca olvidó quién era, a pesar de vivir entre los mexicanos. Cantaba canciones en vuestra lengua, recordó Gabriel. Cuando era niño, me dormía escuchándola. Nunca entendí las palabras, pero la melodía se quedó conmigo. ¿Recuerdas alguna?, preguntó Nokis con esperanza. Gabriel dudó un momento y luego comenzó a tararear una melodía suave y ondulante. Los ojos de Nokis se llenaron de lágrimas. «La canción de la lluvia», murmuró. Era la favorita de nuestra madre. Amalia observaba la escena con el corazón encogido. Sentía que estaba presenciando algo sagrado, la reunión de 2 almas separadas por la tragedia, pero unidas por la sangre y la memoria. Nokis extendió sus brazos hacia Gabriel, ofreciendo un abrazo. Después de un momento de vacilación, el joven se acercó y ambos se fundieron en un abrazo que parecía cerrar una herida abierta durante décadas. Amalia se apartó discretamente, dándoles espacio para este momento íntimo. Se acercó a la cascada y, siguiendo su nueva costumbre, comenzó a cantar para el agua. Su voz se elevó clara y serena, complementando el rumor constante de la caída. Después de un rato, sintió una presencia a su lado. Era Gabriel. «Tienes una voz hermosa», dijo con admiración. «¿Por qué no la usas más a menudo?» «Ya sabes por qué», respondió ella, señalando su tartamudez. «Pero estoy aprendiendo a no tener miedo». Gabriel sonrió. «Mi madre decía que el miedo es como una sombra, parece más grande de lo que realmente es». Nokis se unió a ellos junto a la cascada. «Amalia está encontrando su canción», comentó. «Como todos debemos hacer». Los 3 se sentaron juntos, compartiendo historias y recuerdos. Gabriel habló de su madre, de cómo había mantenido vivas ciertas tradiciones a pesar de vivir en una cultura diferente. Nokis contó anécdotas de cuando eran niños, revelando a Gabriel un pasado familiar que nunca había conocido. A medida que avanzaba el día, Amalia sentía que estaba presenciando no solo la reunión de una familia, sino también el inicio de una sanación. Las heridas del pasado, las separaciones forzadas, los malentendidos entre culturas, todo parecía encontrar un camino hacia la reconciliación en este pequeño círculo junto a la cascada. Cuando el sol comenzó a descender, supieron que era hora de regresar. Antes de separarse, Nokis les propuso algo. «En 3 días, cuando la luna esté llena, habrá una ceremonia en estas montañas», explicó. «Algunos de mi pueblo se reunirán para honrar a los antepasados. Me gustaría que ambos vinieran». Gabriel miró a Amalia, quien asintió sin dudarlo. «Estaremos aquí», prometió él, hablando por ambos. Nokis sonrió complacido. «Amalia, trae tu voz. Mi pueblo debe escucharla». Ella sintió un escalofrío de anticipación y miedo. «¿Que cantar delante de tu gente? No sé si podré». «Podrás», afirmó Nokis con convicción. «Tu canción es un puente entre nuestros mundos, como tú misma has sido un puente entre Gabriel y yo». Con estas palabras resonando en su interior, Amalia emprendió el descenso junto a Gabriel. El camino de regreso fue más silencioso que el de ida, cada uno procesando lo que había ocurrido. «Gracias», dijo Gabriel de repente cuando ya se acercaban a la carretera. «Sin ti nunca habría conocido esta parte de mí mismo». Amalia sonrió. «Mi abuela solía decir que a veces somos instrumentos del destino sin saberlo».
Se despidieron con la promesa de encontrarse en 3 días para la ceremonia. Amalia regresó a su casa, donde sus padres la esperaban preocupados por su larga ausencia. Les contó que había perdido la noción del tiempo recolectando plantas, una explicación que aceptaron con cierta reserva. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones para Amalia. Por un lado, la emoción por la ceremonia que se acercaba. Por otro, la ansiedad ante la idea de cantar frente a desconocidos. Cada mañana visitaba la cascada, practicando su canto, fortaleciendo su confianza. También comenzó a notar cambios sutiles en su forma de hablar. Su tartamudez, aunque seguía presente, parecía menos severa. Las palabras fluían con más facilidad, especialmente cuando hablaba de temas que le apasionaban, como las plantas medicinales o su experiencia con Nokis y Gabriel. La noche antes de la ceremonia, Amalia tuvo una conversación difícil con sus padres. Sabía que no podía seguir mintiendo sobre sus salidas a la montaña. «Mañana voy a asistir a una ceremonia», les dijo durante la cena, «con gente indígena, a apaches». El tenedor de su padre se detuvo a medio camino hacia su boca. «¿Qué has dicho?», preguntó incrédulo. Amalia respiró hondo y repitió su declaración, esta vez con más firmeza. «He conocido a algunas personas de ese pueblo. Me han invitado a su ceremonia». Sus padres intercambiaron miradas de preocupación. «Amalia, eso es peligroso», dijo su madre. «Los apaches no son como nosotros». «Exactamente igual que nosotros», replicó Amalia con una convicción que sorprendió a todos, incluida ella misma. «Sufren, aman, pierden a sus seres queridos como nosotros». Su padre la miraba fijamente, como si estuviera viendo a una extraña. «¿Cómo has conocido a esta gente?», preguntó finalmente. Amalia les contó una versión simplificada de su encuentro con Nokis y su posterior descubrimiento sobre Gabriel y su conexión con la niña apache que su abuela había cuidado. A medida que hablaba, notó que su tartamudez disminuía, como si la importancia de lo que estaba compartiendo superara su temor habitual. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Finalmente, su madre habló. «Tu abuela siempre fue diferente», dijo en voz baja. «Veía cosas que otros no veían. Parece que has heredado eso de ella». Don Roberto seguía serio, pero su expresión se había suavizado. «No estoy de acuerdo con esto», declaró. «Pero eres una mujer adulta, Amalia. No puedo prohibírtelo». Era más de lo que Amalia había esperado. Asintió, agradecida por su comprensión, aunque fuera parcial. «Volveré al día siguiente», prometió, «y les contaré todo». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Amalia sacó de un cofre pequeño el chal que había pertenecido a su abuela. Era un hermoso tejido de lana, con bordados de colores vivos. Su madre se lo había dado cuando la anciana falleció, diciéndole que su abuela había querido que ella lo tuviera. Ahora, observando los diseños, Amalia se preguntó si su abuela habría aprendido a bordar así de la niña apache que había cuidado, de la madre de Gabriel, de la hermana de Nokis. Una vez más, sentía que los hilos invisibles del destino la conectaban con estas personas que hasta hace poco eran completos desconocidos. Con el chal de su abuela sobre los hombros, Amalia se durmió, soñando con cascadas, canciones antiguas y puentes entre mundos aparentemente separados. El día de la ceremonia amaneció claro y fresco. Amalia se vistió con cuidado, eligiendo su mejor falda y blusa, y llevando el chal de su abuela. Recogió algunas hierbas aromáticas como ofrenda y se despidió de sus padres, que la observaron partir con una mezcla de preocupación y resignación. En el lugar acordado encontró a Gabriel, que también parecía nervioso y expectante. «¿Lista?», preguntó él con una sonrisa tensa. «No lo sé», admitió Amalia. «Pero vamos de todos modos».
El ascenso a la montaña fue distinto esta vez. A medida que se acercaban al lugar de la ceremonia, comenzaron a escuchar tambores y cantos lejanos. El sonido parecía vibrar en el aire, convocándolos. Nokis los esperaba en el mismo claro donde Amalia había cantado por primera vez. Estaba vestido de manera más tradicional, con un atuendo ceremonial que reflejaba su herencia apache. «Bienvenidos», los saludó con formalidad. «Mi pueblo está reunido más adelante. Les he hablado de ustedes». Amalia sintió que su nerviosismo aumentaba.